Bienvenidos a este espacio que la Hora H le tiene reservado a la historia. Hoy les vamos a presentar la primera parte de un programa de 3 titulado México, su tiempo de nacer. Es verdaderamente un placer poder presentar un programa sobre México y hecho en México. Este es producto de Fomento Cultural Banamex y el guión ha sido escrito por una historiadora profesional, Guadalupe Jiménez Codinac, y está presentado por Alberto Sarmiento. Lo que ustedes van a ver es, en cierto sentido, una visión que los historiadores llaman revisionista, ligeramente revisionista, del inicio de la historia del México independiente. Es decir, no corresponde enteramente a lo que hemos visto en los libros de texto, pero sí a lo que la comunidad de historiadores en México ha estado trabajando y revisando por varias décadas. Lo que sorprende en el caso mexicano y en el de América Latina en su conjunto es lo largo de la experiencia colonial. En realidad, en pocas partes del mundo moderno se tiene esta peculiar historia del inicio de nuestra unión al sistema mundial. 3 siglos. En África, las potencias coloniales no duraron tanto. Pero además de lo prolongado de la ocupación española, de la colonización española, está la tranquilidad. Sí, hubo rebeliones en México, desde luego, a lo largo de estos 300 años, pero fueron pocas relativamente. Y siempre se refirieron a temas muy concretos, muy estrechos, por así decirlo, a problemas del lugar, del pueblo, de la región, pero no una rebelión con el ánimo de independizar a este reino, a esta colonia, de su madre patria, de España. En realidad fue pues ahí una de las principales características de la colonia. Ahora vamos a ver cómo es que se inicia ese movimiento que va a dar por resultado el México independiente. Y la revisión se va a iniciar muchos años antes de que se diera el grito de independencia. Se va a iniciar en 1750, cuando las reformas borbónicas entran en acción. Acompáñenos. Las dichas, las glorias, los gozos, las penas, las flores, los gozos, las paces, con joyas, la corte flamante, recibe gloriosa, admite gozosa, y aplaude triunfante. Gloria, gloria, a vos, a
Amanece en la muy leal e imperial Ciudad de México. Hoy es jueves 27 de septiembre de 1821. Las calles reflejan el brillo de faroles. Poco a poco se iluminan las ventanas. Se oyen pasos apresurados en los corredores. Los vecinos de la gran capital se levantan hoy más temprano que de costumbre. Desde la víspera, miércoles 26 de septiembre, los más de 160,000 habitantes de la capital no dejan de comentar la buena nueva. El ejército de las Tres Garantías se apresta para entrar a la ciudad. Son días en que se respira un aire de libertad. Ya no se requiere pasaporte para entrar por las garitas. Han triunfado los independentistas sobre el gobierno virreinal. El coronel don Agustín de Iturbide, primer jefe del ejército trigarante, ha concedido este miércoles 26 de septiembre total libertad a los escritores para imprimir lo que quieran. Se multiplican los folletos y las hojas volantes. Este miércoles 26 la ciudad ha recibido a don Juan de O'Donojú, jefe político de la Nueva España, última autoridad enviada desde Madrid a gobernar el virreinato. Al llegar hace unos meses a Veracruz, O'Donojú ha visto cómo la Nueva España se ha emancipado de su madre patria. El ejército trigarante ocupa ya todo el país, menos algunas ciudades como la capital y el puerto veracruzano. La independencia es ya una realidad. Convencido de la imposibilidad de gobernar a un pueblo libre sin su consentimiento, O'Donojú ha firmado en agosto los tratados de Córdoba y este miércoles ha llegado a la Ciudad de México a esperar la entrada triunfante de Iturbide y el ejército trigarante. Las autoridades capitalinas lo han recibido con un banquete y lo han alojado en el Palacio de Moncada, en la calle de San Francisco. Por doquier lucen los gallardetes, las banderas, las flores y guirnaldas, las pinturas y letreros. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos se colocan listones, escarolas, cucardas y plumas tricolores. Refulgen los colores trigarantes, verde, blanco y rojo. Son los colores de la patria independiente. Se oye el repique general de campanas en toda la ciudad. A la cabeza venía don Agustín de Iturbide vestido de civil, aunque en algunos cuadros lo representen con uniforme militar. Lo seguía el ejército trigarante, que venía con el mayor orden, marchando según las divisiones que lo componían. Estado Mayor, Estado de Operaciones, Ejército de Vanguardia con el general Vicente Guerrero y el marqués de Vivanco, el coronel Nicolás Bravo y el coronel Antonio López de Santana, el Ejército del Centro con el coronel Anastasio Bustamante, el Ejército de Retaguardia con Luis Quintanar y los coroneles Miguel Barragán y Vicente Filisola. También acompañaban al primer jefe las parcialidades indígenas de San Juan y de Santiago con sus gobernadores y ancianos. Al llegar frente al arco triunfal de la calle de San Francisco, el ayuntamiento esperaba a Iturbide para entregarle las llaves de la ciudad. Siguió la marcha por la calle de Plateros, hoy Madero, hasta la Plaza Mayor, donde la muchedumbre los recibió con vivas del más puro entusiasmo. ¡Viva el padre de la patria! ¡Viva el salvador de la patria! El asombro de la historia, el inmortal libertador. El primer jefe llegó al expalacio virreinal y se reunió con don Juan de O'Donojú. Desde el balcón central de Palacio presenciaron el desfile militar, el primero de un ejército nacional y tricolor.
Aquel día memorable, Iturbide dijo a sus compatriotas de entonces y de ahora: mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya sabéis el modo de ser libres, y a vosotros os toca el señalar el de ser felices. ¿Cómo ocurrió ese día de gozo y esperanza? ¿Cómo logró la Nueva España emanciparse de la madre patria? ¿Cómo le llegó a México su tiempo de nacer? El capítulo de la historia nacional más socorrido por el discurso político y la fiesta popular es el relato de nuestra guerra de independencia. Esos 11 largos y dolorosos años de 1810 a 1821 han sido fuente inagotable para el arte, la poesía y la arenga cívica, pero también para la libre formación de un culto a los héroes patrios. La historia, sin embargo, no es más heroica porque la posteridad levante esos altares. Los héroes son personajes de la mitología griega, mitad dioses, mitad hombres como Hércules. La verdadera historia está hecha por personas humanas, de carne y hueso, hombres y mujeres, con logros y tropiezos. El surgimiento de México como nación independiente y libre no ocurre sino hasta 1821. Antes se da en la Nueva España un lento proceso de gestación a la manera en que se forma un río. Las gotas de lluvia, el agua del deshielo, horadan la roca y se depositan en el subsuelo formando un río subterráneo que aflorará a la superficie en el momento preciso. De la misma manera, los agravios y los anhelos de un pueblo se acumulan durante años, convirtiéndose después en una fuerza incontenible. La Nueva España, actualmente nuestro México, era parte integrante de una unidad mayor, la monarquía española. Lo que sucedía en Madrid, en Nápoles, en la Florida, en las Filipinas, en el norte de África, en Buenos Aires, en Lima, en La Habana, en las Islas Marianas o en cualquier otra parte de ese enorme imperio, afectaba a nuestros antepasados. En contrapartida, lo que acontecía en la Ciudad de México, en Acapulco, en Puebla, en las minas de Guanajuato y Zacatecas o en las haciendas del Bajío, podía afectar al resto de la monarquía. Estamos con Guadalupe Jiménez Codinach, doctora en Historia por la Universidad de Londres y quien se ha especializado en la guerra de independencia de nuestro país. Sabemos que cada pueblo, cada generación reescribe su historia y cuando la reescribe apoyado en una mejor investigación durante los años recientes, lo hace de una forma mejor. ¿Tú consideras que México está en una situación oportuna para revalorar, reescribir y replantear lo que ha sido la guerra de independencia en nuestro país? Hace muchos años, Alberto, yo he presentado en varias ponencias y en varios trabajos la idea de que todo el siglo XIX y particularmente el periodo que se refiere a la guerra de independencia debe ser replanteado totalmente. ¿Por qué? Es natural que cada país, cuando hace su historia, diríamos, su narración sobre cómo surgió como nación independiente, la llene, la adorne de adjetivos, de mitos, básicamente para fomentar el patriotismo. Todas las naciones lo han hecho. Hemos hecho una historia lineal, predecible, en donde ya todos tienen un papel ubicado de villano o de héroe. No hay tal. Nuestra historia como nación que surge a la independencia es mucho más compleja y mucho más rica. Y yo creo que ya es tiempo para México como nación el plantearse su origen, su nacimiento, que es exactamente en este periodo. Creo que un símbolo de madurez en un pueblo es el poder ver su pasado
y el tener la valentía de buscar la verdad y aceptarla. Además, creo que esa también es la vocación del historiador, búsqueda de verdad. Pero, ¿cuál es el papel que juegan la monarquía y la iglesia en la Nueva España de ese momento? ¿Por qué son tan importantes y por qué gira alrededor de ellos la vida novohispana de finales del siglo XVIII? Mira, yo he dicho que en la Nueva España hay dos ejes que, como en una carreta, hacen que esa carreta camine. En aquella época se le decía el altar y el trono. Por un lado, el novohispano es un pueblo sumamente religioso que vive alrededor de lo que es el santoral. Ellos sabían a qué horas era la hora de la oración de la mañana, sabían a qué horas era el ángelus de las 12, entonces ellos podían seguir su vida cotidiana alrededor de ese eje que era la vida religiosa, sus procesiones, sus fiestas a la Virgen, a los santos, a los patronos del pueblo, a cada una de las cofradías, que había cofradías en todos los pueblos de la Nueva España. Tenía un gran peso ese eje, que sería el altar. El segundo eje era nada menos que el trono. El trono físico, en la silla, era el símbolo más importante de la monarquía. Es muy interesante pensar que los reyes de España no se sientan sobre el trono. El trono no es para sentarse, es para personificar la institución monárquica. El rey de España se para enfrente del trono. El trono en la Nueva España era una figura muy importante, muy respetada, y como nunca conocieron en vivo a ningún rey de España, porque nadie vino, pues lo tenían verdaderamente mitificado. Había un gran amor por el rey. Entonces las fiestas de la monarquía, los nacimientos de los príncipes, los bautizos, las bodas reales, cualquier hecho que tuviera que ver con la monarquía se festejaban en la Nueva España, desde la gran Ciudad de México, la imperial Ciudad de México, hasta la más última y pequeña congregación de fieles novohispanos. Había cohetes, había corridas de toros, había toda suerte de fiestas en donde se ponía, en algún sitio, en un balcón o alguna plaza, se ponía los símbolos de la monarquía, porque el rey pues estaba ausente. Cuando ese eje, que va a ser el monarca, la figura paternal, porque así se les presentaba, como el padre de todos sus súbditos, no se le presentaba como muchos de ellos eran, ¿verdad?, con una serie de defectos. Aquí a la Nueva España llegaba pues toda esa exaltación de la figura bondadosa, paternal del rey, que miraba como si fueran sus hijos a todos sus vasallos. Bueno, ese rey, cuando en marzo de 1808, en aquel famoso motín de Aranjuez, va a abdicar el rey Carlos IV y luego le va a dejar el trono a su hijo Fernando VII, que a su vez va a abdicar, nada menos que al invasor, que es Napoleón, pues ya si ustedes se imaginarán la crisis terrible en que esta Nueva España tiene que entrar. Uno de los ejes de la carreta se ha roto. El trono español quedó vacante en 1700. Muerto Carlos II, Francia y Austria intervinieron en la sucesión española para instaurar un rey de la dinastía Habsburgo, en el caso de Austria, o en el nieto de Luis XIV de Borbón, en el caso de Francia. Esta última triunfó y Felipe V se convirtió en el primer rey español de la dinastía Borbón. Los ministros de la nueva familia real, convencidos de que la monarquía española requería urgentemente de una modernización para fortalecer el poder de la corona y hacer más productivo al imperio, iniciaron en el siglo XVIII una serie de medidas que se conocen en la historia con el nombre de reformas borbónicas. Estas medidas tuvieron sus aspectos positivos y negativos. Desgraciadamente, todas se tomaron sin el consenso de los gobernados. Fueron llevadas a cabo por una élite burocrática que gobernaba bajo el supuesto del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, sin el pueblo. Pongamos un ejemplo. En la Nueva España se estableció entre 1764 y 1765 la tropa fija y de milicias con el propósito de que los novohispanos se hicieran cargo de su propia defensa ante posibles ataques ingleses o franceses, pero también para contar con una fuerza represiva que apoyara la aplicación de medidas impopulares.
En 1764 llega a Nueva España el inspector general Juan de Villalba con la misión de organizar el ejército. Las tropas peninsulares que trajo consigo eran mal vistas y se les conoció como los gringos, es decir, los extranjeros. Las levas, o reclutamiento forzoso, de jóvenes españoles, europeos, criollos, mestizos, mulatos y de otras castas, provocaron hondo descontento y tumultos populares en lugares como Apatzingán, Uruapan y Pátzcuaro. En 1767, la Real Orden de Carlos III para expulsar de todos sus dominios a los jesuitas ocasionó revueltas y resistencia popular en Pátzcuaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Pensar en las causas de la expulsión en general de los jesuitas en todo el mundo español es un poco difícil, por principio, porque Carlos III en la pragmática, por la decreta la expulsión, comienza por decir que se guarda en su real pecho las razones. Así que oficialmente nunca las dio. Habría que ir al Escorial y ver en su real pecho, ahí están sepultadas las razones. Se ha escrito mucho sobre ello, hay varias versiones. Alguna de ellas parece la más cierta. Los enemigos, viene la parte de los enemigos que tenían los jesuitas, sobre todo en España, tenían decidida acabar con los jesuitas, de cualquier manera que fuera. Lo habían intentado mucho, nunca pudieron, porque tenía una protectora muy grande en la reina Isabel Farnese, madre de Carlos III. Y por donde más le dolía al rey, por ahí fue donde lo atacaron. Hasta que ella murió, no se desató la campaña contra los jesuitas. Y fue una manera muy cruel. Fingieron una carta en que se decía que Carlos III no era hijo legítimo de Isabel Farnese. Esa carta la introdujeron en el equipaje de unos jesuitas que venían de Sudamérica a Roma, y ya estaba todo planeado. En Barcelona, al embarcarse, le hicieron un registro tremendo y se encontraron esas cartas. Eso me hace a mí pensar que lo que Carlos III no quiere decir, porque dice, me las guardo en mi real pecho. Porque si hubieran sido otros motivos, los hubiera dicho. La compañía no es que tuviera monopolio de la educación, pero la compañía era, entre sus ministerios, tenía lo más importante, la educación. De suerte que ya llevaba casi 2 siglos enseñando, había formado bien, muy bien a todos los estudiantes y ocupaban puestos en el gobierno. En cambio, los estudiantes de los institutos, que llamaban los golillas, estos no tenían tantos puestos. De ahí vino mucha de la resistencia contra los jesuitas. Ahora, y esta medida, que es general para el imperio español o para la monarquía española, ¿tiene en Nueva España efectos realmente diferentes que en el resto de la monarquía? Así es. Sobre todo muy acentuados, porque algo de eso en otras partes. Simplemente una rebeldía de parte del pueblo que comienza sobre todo en el Bajío. Hay que entender esto para poderlo comprender. Los jesuitas tenían, a la época de la expulsión, 35 colegios, algunos de ellos con carácter universitario. Luego tenían 40 y tantos templos. En las misiones más de 40 con sus escuelas, todo el noroeste lo habían abierto ellos, el noroeste del país. Por lo tanto, después de tantos años, había una población muy adicta a los jesuitas. Sus obras de caridad en las ciudades grandes, en los hospitales, en las cárceles, eran popularmente queridos, como se vio la reacción, lo que pasó. Pero el pueblo quedó profundamente herido, y es la primera vez que se oye el grito de rebeldía, no queremos rey. Es curioso que para mí la independencia, el movimiento de independencia, en este sentido comienza en 1767. Comienza entonces, porque es la primera vez que el pueblo mexicano comienza a sentir al rey como algo de fuera, como un largo brazo que se extiende de allá a quitarles aquí a personas, primero sus parientes muchos de ellos, sus maestros, sus directores espirituales, sus misioneros, etc. ¿Cómo no agraviarse si el bando del virrey Marqués de Croix advertía a todos los novohispanos?
De una vez por lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer, y no para discutir ni opinar en los altos asuntos del gobierno. No debe sorprendernos que la expulsión de los jesuitas ocasionara en Nueva España tumultos, muertos y profanación de los retratos de los reyes. Los jesuitas son realmente el soporte, los dirigentes del ideario criollo de México en el siglo XVIII y en los 2 siglos coloniales anteriores. Pero lo importante aquí está en el hecho de que ellos no solamente conciben la ciencia moderna, son los introductores de la ciencia moderna en México, como un modo de conocimiento excepcional, sino como una revaloración de la patria. Y ya emplean la palabra patria explícitamente. Muchas veces se pensó que el carácter católico de la cultura de la Nueva España había sido un gravamen muy pesado para el desarrollo de la ciencia y del desarrollo tecnológico de la Nueva España. Yo no estoy totalmente seguro de esa afirmación. En otros países católicos europeos, Italia, la misma Francia o España, el desarrollo de la Ilustración se llevó no a contracorriente del catolicismo, sino como complemento del catolicismo. Es decir, sí existe una Ilustración cristiana, esto no se puede negar. La frase de Ortega y Gasset de que el siglo XVIII España se lo brincó es de una miopía histórica sorprendente en un filósofo tan notable, pero de todas formas sí hace un gran daño a la investigación objetiva de los hechos que en el siglo XVIII se dieron, sobre todo en el desarrollo científico y tecnológico, y nosotros heredamos un poco esa idea. México no se brincó el siglo XVIII. ¿Qué podría usted decirnos de cómo se reflejó en el arte o en la ideología estética de la segunda mitad del siglo XVIII todo ese gran proceso de cambios que condujo a un movimiento social como la independencia de nuestro país? Yo creo que desde luego que sí, inclusive un poco antes de la mitad del siglo XVIII empieza a haber cambios. Hasta ese momento el barroco nos había representado. El barroco en la Nueva España había sido grandilocuente, riquísimo, pero extrañamente junto a esto no había tenido notas, por ejemplo, de realismo. Esa es una de las cosas extrañas porque el barroco en otras muchas partes, por ejemplo en Europa, por ejemplo con representantes como Caravaggio, habían tenido un gran realismo, un acercamiento, por ejemplo, a tipos populares, a una especie de naturalismo, que eso desde luego no existió en la Nueva España. La Nueva España, por ejemplo, en su pintura barroca estaba todo teñido de una dulzura muy impresionante y, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que sí demuestra que hay un síntoma es, por ejemplo, en el campo de la escultura. Cuando yo creo que empieza a haber el primer síntoma, que es muy leve, podríamos decir, pero que ya es evidente, es cuando se deciden hacer las esculturas para el altar de los Reyes de la Catedral. El altar de los Reyes de la Catedral es quizá uno de los monumentos más importantes del barroco novohispano y sin embargo las esculturas que acompañan a este retablo son un discurso totalmente diferente, o sea, camina en una forma totalmente autónoma. Mientras que el retablo es verdaderamente un bosque de estípites dorados, las esculturas, por ejemplo, no tienen nada de dorado. Para más o menos los años 30, que es cuando se hace el contrato de estas esculturas, es muy claro el contrato que dice que no quiere dorados, que las pinturas deben ser a lo romano y sin dorados, únicamente con la pintura del color, porque es más natural. Entonces yo creo que esto es verdaderamente notable porque si la escultura novohispana le había faltado este naturalismo en ese sentido, ya para el retablo de los Reyes se está pidiendo un cambio. Las esculturas no son buenas en factura, en cierta forma son muy toscas. Cuando uno ve, por ejemplo, algunos de estos reyes que están colocados, tienen, por ejemplo, unas manos inmensas, las facciones son muy duras, muy, inclusive faltas de virtuosismo, pero quizá era que ya había una necesidad de haber mayor expresionismo en la escultura, mayor de sensaciones, por ejemplo, humanas, inclusive las manos estas tan grandes de las que hablo, quizá eran parte de este expresionismo, de este realismo que empezaba a acusarse o que se necesitaba en la escultura novohispana. Entonces yo siento que este naturalismo está hablando de que estamos acercándonos a nuevos tiempos, a nuevas maneras de representarnos. Después de todo, el arte nos representa y además se convierte en el imaginario colectivo. Entonces creo que sí hay un cambio notable.
¿A qué tipo de elementos se referiría usted para documentar este cambio que está ocurriendo en la estética de la Nueva España? Por ejemplo, los retablos, la intromisión, por ejemplo, de la rocalla, que la gente siempre la considera la rocalla como una derivación del barroco. La rocalla y el arte rococó no es barroco, es arte de ilustración. Es una ilustración empolvada y con peluca, pero es ilustración. Cuando nosotros vemos dos de las series que pinta Morlete Ruiz, uno de nuestros grandes pintores de más o menos de las décadas de los 60, de 1760 y tantos, en la Nueva España, él está utilizando, por ejemplo, a Lebrun o está utilizando a Vernet como modelos, cuando en general los modelos típicos de la pintura novohispana habían sido grabados, sobre todo flamencos o italianos en todo caso, pero no franceses, no era lo normal, no lo natural. Entonces siento que poco a poco el barroco novohispano se va francesando. ¿Hay alguna obra de 1810, del terrible año de 1813, de estas fechas que podamos decir que representa de alguna manera la participación de este mundo de las ideas estéticas en el movimiento de independencia? Sí, y bueno, se ha perdido mucho, desgraciadamente. El artista en esa época, por ejemplo, parte de su forma de manutención en el retrato, entonces se viene abajo, podríamos decir, pero también parte de su manutención venía de los grandes encargos oficiales. Y extrañamente uno que nos va a dar la pauta un poco de esta transformación es Jimeno y Planes, un artista valenciano, o sea que ni siquiera un artista criollo, sino un español, que es el de los pocos maestros españoles que vinieron a la fundación de la Academia que subsistió, o sea que sobrevivió más bien, podríamos decir, que para esta época sigue él trabajando como artista, y él exactamente en ese año hace dos obras que a mí me parece que tenemos que estudiar más porque las hizo un español, ¿no? Una de ellas sería el plafón de minería, del Palacio de Minería. Claro que el Palacio de Minería era de en sí toda una fundación de criollos y de criollos ilustrados. Entonces, ¿qué es lo que pinta en el plafón del Palacio de Minería? El milagro del Pocito. Pero no es únicamente el hecho de pintar a la Virgen de Guadalupe, sino es el milagro del Pocito. Es totalmente narrativo. En la narración va a poner a todas las clases sociales, desde el indígena con su corte de pelo de pelado, ¿cómo se llama?, que lo hace característico, hasta ir por todo, hasta llegar a las más altas esferas, podríamos decir, sociales. Todos están representados alrededor del milagro de la Virgen de Guadalupe. Así como se transformaba la sociedad, se transformaba también la catedral. Cuando llegamos a esta época, Tolsá está acabando de construir la catedral, está acabando de ponerle su nueva cúpula, está inclusive muy simbólicamente hermanando todos los estilos cuando pone su famosa balaustrada, que lo que hace es que en realidad va a hermanar, que una balaustrada está junto a la sección del siglo XVI, la balaustrada está junto a la sección del XVII y a la del XVIII, con un elemento los hace comunes todos. Entonces, en cierta forma, unifica todas las cosas diversas que formaban la Catedral de México, las unifica en un edificio congruente, en un edificio terminado. Y en el momento que él está terminando, cerrándolo con la cúpula, que significa universalidad desde siempre, y después de todo el mundo neoclásico era universal en sus ideas, en ese momento Jimeno y Planes lo llaman para que pinte el interior de la cúpula, desgraciadamente destruido en el incendio del 67. Pero es interesante que en el momento que la catedral podemos decir que está terminada, en 1810, en este momento empieza el movimiento de independencia. O sea, cuando todos los elementos que habían conformado al ser novohispano están ya puestos en un edificio, entonces se concluye el edificio, se hermanan estos elementos, se les da una cohesión. En ese momento se termina el edificio, se termina un ciclo y empieza otro, empieza la independencia. Todos los sectores sociales novohispanos se vieron afectados por las reformas. Los españoles peninsulares, conocidos entonces como europeos, ultramarinos y gachupines, conformaban el grupo más pequeño de la población, pero detentaban los principales cargos públicos, particularmente después de la visita de inspección de don José de Gálvez, poderoso funcionario que recelaba del poder criollo. La palabra gachupín se utilizaba para designar al hispano recién llegado de la península y enriquecido rápidamente. No todos los españoles peninsulares eran considerados gachupines, sino más bien los últimos inmigrantes del siglo XVIII, los nuevos funcionarios y la tropa recién llegada. Si estoy en la iglesia,
españoles americanos o criollos se sentían tan españoles como los europeos, ya que la Nueva España era un reino o virreinato integrante de la vasta monarquía española. Ser criollo significaba haber sido criado, nutrido en tierra americana, sentirse asido por lazos de afecto a la tierra, a los vecinos, a los paisajes que les habían visto nacer. En 1771, un criollo del Ayuntamiento de la Ciudad de México le recordaba al rey Carlos III. Se incorporó este nuevo mundo en los reinos de Castilla y León sin formar corona distinta. En esta única cabeza formamos un solo cuerpo político. Los españoles, europeos y americanos siempre nos hemos considerado tan hijos de vuestra majestad como los naturales de España. El Ayuntamiento de la Ciudad de México respiraba por la herida infligida a los americanos después de la visita de don José de Gálvez entre 1765 y 1771. Antes de ella, la Audiencia de México estaba formada por una mayoría criolla. Gálvez y sus políticas acrecentaron el aborrecimiento del americano por el europeo. Bueno, las reformas borbónicas del último tercio del XVIII, en el aspecto científico y tecnológico, impulsaron la explotación de la plata en la Nueva España hasta niveles que no tenían precedente. La Nueva España se convirtió en el productor número 1 de plata en el mundo. Su exportación de dinero a Europa fue muy alto. La riqueza en la Nueva España llegó a niveles que no se conocían, porque gran parte de esta riqueza se generaba y se quedaba aquí. Y esto provocó, antes que nada, lo que Humboldt definió con mucha claridad, una profunda desigualdad social. Había, como decía Humboldt, cuando afirma que México es el país de la desigualdad, que había personas que lo tenían todo y había personas que no tenían absolutamente nada. Había personas que vivían en la riqueza que era inimaginable incluso en Europa, y había personas que carecían de la subsistencia inmediata. Esto es de 1803. La minería realmente, como dice muy atinadamente Luis González, fue para el siglo XVIII lo que el petróleo es para nosotros en el siglo XX. Es decir, el gran propulsor de una economía y en aquella época el gran generador de una desigualdad social profunda. 535 individuos novohispanos que se inscriben a una sociedad ilustrada, la primera sociedad económica ilustrada que surge en España y que invita a los americanos e incluso a los asiáticos, que forman parte del Estado español, los invita a participar. Y es una sociedad, resultó ser una sociedad ilustrada de civiles, no diría civiles, es una sociedad ilustrada de particulares, ¿sí? No procede de una iniciativa del Estado, sino es una sociedad de particulares, surge en el País Vasco. Esta sociedad vascongada de amigos del país surge en 1764, en el mes de diciembre, y en febrero recibe el reconocimiento real, entonces se convierte en la Real Sociedad. Habiendo pues primero aglutinado un grupo importante de socios en el País Vasco, estos vinculados a las élites americanos a través del comercio principalmente, gran parte de los comerciantes americanos que están insertos en el mercado mundial son de origen vasco, y entonces tienen una relación siempre muy directa con sus familias. Y tenemos también dentro de este registro a las principales fortunas novohispanas, ¿no? Están la familia Faguaga, varios de los Faguaga están inscritos, como Antonio Basoco, uno de los hombres, se considera como la más grande fortuna de la segunda mitad del siglo XVIII y que participa
participa en el momento de la independencia más bien del lado del rey, apoyando con sus grandes fortunas y con préstamos a la corona española, tanto para combatir a los franceses en la península ibérica, como después aquí para combatir a quienes estas élites en una primera etapa consideran como rebeldes y desleales al rey, los insurgentes, ¿no? Encontramos también importantes fortunas agrarias, como son los dueños pues, de los palacios, de los hoy palacio de Valparaíso y de Jaral del Berrio, ¿no? Los dueños de estas magníficas residencias, también que hicieron sus fortunas en prioritariamente de la agricultura, pero vinculados también al comercio y a las minas, los tenemos también dentro de la sociedad. También es importante saber cuántos de esos objetos provenían de la propia Nueva España y cuántos eran importados y de dónde importaban los novohispanos de aquel tiempo los objetos de que se servían para vivir mejor su vida cotidiana. No podemos dejar de mencionar dos grandes vías, aparte de la local, que surten de esta serie de efectos de bienes de tipo suntuario a las casas. Una es, obviamente, el comercio que se mantuvo con la metrópoli, con Europa, de donde llegan toda esta serie de bienes suntuarios, tanto de Italia como de Flandes, como de España, de Alemania, de regiones muy lejanas, incluso Moscú. Se habla, por ejemplo, de baqueta de Moscovia para forrar muebles, cueros adobados hechos en Moscú y traídos a la Nueva España. Y la otra gran vía es el comercio que se mantiene por más de 3 siglos con el Oriente, vía Filipinas, y la llegada de objetos suntuarios, no solamente comprados en Filipinas, sino hechos en la China continental, pues van a encontrar acomodo dentro de estos espacios. Me refiero en concreto pues a la joyería oriental, a la porcelana principalmente, azul y blanca, en la dinastía Ming, cantonesa, imari, tanto de fabricación china como japonesa, etcétera. Muebles, el biombo es una adopción de ese mueble oriental, arrimadores de estrado, mamparas, telas, perlas también del oriente, toda una riqueza verdaderamente importante que arriba en el famoso galeón de Acapulco. Una vez al año llegaba a las costas de la Nueva España este cargamento, se anunciaba la llegada de nuevas mercaderías, se abrían ferias, se empezaba a transportar los comerciantes, a haber una ebullición debido a la llegada precisamente de toda esta serie de objetos suntuarios. ¿Podría usted decirnos si entre las causas o las razones fundamentales que produjeron la independencia hay otras que hayan sido tan importantes como las políticas? Mire usted, revisando la documentación existente, tanto la que se produjo en la época como algunos de los manifiestos y decretos de Hidalgo, de Rayón, de Morelos, de todos, y luego la historiografía relativa al periodo, se da uno cuenta o va uno encontrando que nuestro movimiento de insurgencia tuvo móviles más profundos que le dan un carácter relevante. No es solamente un movimiento político por lograr la autonomía, por lograr la separación de la metrópoli, sino un movimiento que trata de transformar a la sociedad colonial, que trata de sacarla de un marasmo y de una serie de males, de problemas de tipo social y económico que la tenían como sumida, como en unas condiciones de penuria que recaía sobre las clases más necesitadas.
Entonces es a través del examen de estos documentos que le menciono a usted, como hemos podido ir entresacando que el movimiento de insurgencia tuvo una serie de móviles que yo he denominado móviles socioeconómicos de la independencia. Y justamente uno de los problemas esenciales de la época que quedaba todavía subsumido y que afectaba a un sector muy específico de la población era el de la esclavitud. Pero junto a ese problema también había la existencia de las castas, que la existencia de las castas representaba un mal social muy grave. Yo creo que y es muy significativo verlo en los documentos, que los hombres de la independencia todos tuvieron en la mente esas ideas que ya a finales del siglo XVIII se expresaban. Por ejemplo, como lo decía el virrey Revillagigedo II, señalaba que la sociedad mexicana, la sociedad novohispana, era una sociedad muy desigual. Y decía, aquí solamente hay un grupo que lo tiene todo y los demás que no tienen nada. Y eso que se dice así a finales del siglo XVIII lo va a repetir un hombre muy perspicaz que viaja por México, que se liga con las sociedades más importantes, que observa la realidad novohispana, que es el Barón de Humboldt, y que casi repite lo mismo que Revillagigedo. Dice, esta es una sociedad en la que hay un grupo de hombres que tienen todo y la mayor parte no tiene nada. Ahora, eso a veces me conmueve porque eso mismo se repite 100 años después. Y 100 años después de que Zapata lo repite, pues hoy lo estamos repitiendo también. Estamos en una situación social en la que un grupo pequeño tiene todo en abundancia y la mayor parte no tiene nada. En ese sentido, maestro, el movimiento de independencia es un movimiento muy a la altura de sus tiempos, muy moderno en esta exigencia de cumplir con las libertades del hombre y con la dignidad que da el bienestar económico que comparte la mayoría. ¿En qué medida aportó en la realidad el movimiento para que se llevaran a cabo esos móviles? Bueno, yo creo que el movimiento de la independencia, el nuestro, es el primer gran movimiento social del siglo XIX. No hay, la Revolución Francesa sí tuvo un alto contenido social también, político naturalmente, pero después de ese gran movimiento de finales del XVIII, solamente el movimiento emancipador mexicano, que se distingue muy bien de los otros movimientos emancipadores, del de Nueva Granada, del Río de la Plata, en fin, del de Perú, etcétera, es el primer gran movimiento con un gran contenido social. Que sí me parece que, por ejemplo, uno de los postulados del movimiento de independencia más notables fue el de la distribución de la tierra. Este hecho, desgraciadamente, no lo observan bien los historiógrafos de la independencia. Es curioso que el único que se haya preocupado por eso haya sido Lucas Alamán. Lucas Alamán sí menciona que al movimiento insurgente se le adhirieron montones de gente, mucho pueblo, porque habían prometido una repartición de tierras. Y revisando algunos documentos de la época, sí podemos ver que unos de los seguidores más próximos por tiempo, principalmente, tal vez no por la importancia, pero sí por tiempo, de Hidalgo, pues fueron unos de los precursores de un movimiento de distribución de la tierra muy importante. Los indígenas, pertenecientes a diversas etnias, muchos de ellos sin conocimiento del castilla o idioma español, constituían, sin embargo, el grupo mayoritario de la población novohispana. Vivían una existencia marginal, apenas aliviada por su vida comunitaria y por la protección que la corona brindaba a sus tierras y costumbres. El indígena, por ejemplo, estaba exento del servicio militar, no
no podía ser juzgado por el tribunal de la Inquisición y sus tierras no podían ser enajenadas. Empero, el creciente individualismo del siglo XVIII y el liberalismo de las Cortes de Cádiz del siglo XIX atacaron, sin comprender, el modo de vida indígena, su sentido de la propiedad comunal que trascendía lo meramente económico y constituía un modo de vida familiar y social. Los negros constituían un pequeño grupo en los primeros años del siglo XIX. A través de los años, los esclavos negros llegados a Nueva España desde el siglo XVI se habían ido mezclando con otros grupos étnicos, por lo que eran más frecuentes los mulatos, los pardos o gente de color quebrado, como se les llamaba. La esclavitud, aunque persistía en Nueva España, resultaba mínima en comparación con la esclavitud en Cuba, Brasil o en los Estados Unidos. Los mestizos eran la verdadera síntesis de lo que básicamente conforma al mexicano de hoy: sangre española mezclada con sangre indígena. La guerra de insurgencia fue un medio de movilidad social para este grupo cada vez más numeroso. Sin embargo, de todos los sectores sociales de aquella Nueva España postrera, quizá los más agraviados eran los criollos o españoles americanos. Los más grandes capitales y fortunas estaban en manos de criollos. De ahí que los préstamos forzosos y los nuevos impuestos exigidos por la corona recayeran precisamente sobre ellos. ¿Nos podría decir cómo cuestionó la ciencia ilustrada novohispana a la jerarquía colonial? ¿Cómo a partir de esta conciencia de que se había producido una desigualdad social creciente, estuvo también en condiciones de cuestionar a la jerarquía colonial que dominaba la Nueva España en el siglo XVIII? Es interesante esta pregunta por lo siguiente, porque no nos damos a veces cuenta de la importancia que tienen los conocimientos científicos en la transformación social. Cuando Newton propone sus leyes universales, la ley de la gravitación universal, y estas leyes se aplican tanto a los planetas, el Sol y la Luna, como a los objetos de la vida cotidiana. Vaya, para decirlo en forma llana, la misma ley que hace que la luna no se caiga, hace que una manzana se caiga. Entonces está extrapolando, está poniendo en la tierra las mismas leyes que rigen el cielo. ¿Y qué es lo que está diciendo con esto? Pues está diciendo que la naturaleza no conoce de privilegios, que la naturaleza no conoce de distingos entre fenómenos. No existe más importancia de un fenómeno que de otro. Para una ley, como las leyes de Newton, una manzana y la luna tienen exactamente la misma importancia física. Si esto se extrapola a los aspectos sociales, que fue lo que hicieron los ilustrados tanto en Europa como en México, la noción de jerarquía social no tiene por qué ser, porque es antinatural. Si la naturaleza es uniforme, si la naturaleza ha mostrado por medio de sus leyes que no existen fenómenos de excepción, ¿por qué los hombres han forzado la naturaleza? Esta es la tesis de Rousseau. ¿Por qué los hombres han forzado la naturaleza para crear estamentos y diferencias sociales entre unos y otros? En el siglo XVIII en Francia liquidaron la monarquía no por ser obsoleta, sino por ser antinatural. Es decir, la república democrática, que después era lo que la naturaleza nos ha enseñado que deben de ser las relaciones humanas. Esto se conoció en la Nueva España. El problema estuvo en que las ideas científicas no solamente dan una nueva visión del mundo, sino que también son profundamente subversivas. No son como las ideas revolucionarias políticas, que son instantáneas y violentas. Las revoluciones científicas son muy lentas, tienen periodos de gestación, de desarrollo y de fermentación bastante más largos que las revoluciones políticas, pero sus efectos son muchísimo más profundos, porque cambian las creencias y las mentalidades, no las ideas nada más, y esto es muy importante.
No se necesita ser un hombre de ciencia para tener un ideario científico. Cuando se da la Revolución Norteamericana en 1776, gran parte del ideario democrático y liberal que propugnan los padres fundadores de la nación vecina se conoce en la Nueva España. Este ideario democrático liberal norteamericano, apoyado básicamente en el ideario liberal y democrático inglés de Locke y de otros autores del 17 y del 18, también llega a la Nueva España y es conocida quizá no concretamente por los libros que se leen, sino por la difusión de ideas. La idea de que un país se pudiera independizar de la madre patria no tenía precedente. Y América, como una prolongación cultural de Europa, rompía los lazos con la madre patria y se independizaba. Esto realmente provocó una conmoción ideológica en la Nueva España profundísima. Había alguien que nos podía decir cómo hacerlo, y estos eran los norteamericanos. Bien, ha concluido esta primera parte. Quedan muchas ideas en el aire. Una de ellas, quizá la principal, y que hermana en cierto sentido la independencia de México con la de nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, es la de la ruptura de un pacto muy viejo, no escrito, pero muy real. Los súbditos de su católica majestad en estas partes del mundo no tenían en principio nada en contra de seguir siendo eso, fieles súbditos. Tenían desde luego muchos problemas con los representantes del rey, ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo. Pero contra el rey mismo, contra la idea de que el soberano tenía derecho a gobernar esas tierras, muy pocos habían alzado la voz. En realidad apenas si unos cuantos lo habían pensado. Pero el pacto se rompe, y se rompe tanto en los Estados Unidos como aquí en México por razones europeas, porque las potencias están en guerra. España contra Inglaterra, entre otras, necesitaban recursos. ¿Y los recursos cómo se obtienen? Bueno, entre otras cosas, afectando a la Iglesia. Y ese golpe a la Iglesia, a los jesuitas en particular, es muy mal recibido en esta colonia. Y luego, bueno, al afectar a la Iglesia y a sus créditos, se afecta a la élite. Ellos están a punto de perder, y algunos pierden, sus propiedades, porque así lo decide Madrid, el rey, la metrópoli. Ahí es donde el pacto está roto. Entonces, en los siguientes programas veremos cómo se desarrolla esta reacción de la Nueva España contra la ruptura del pacto por parte del rey y de la metrópoli. Le esperamos en nuestro siguiente programa. Las dichas, las glorias, los gozos, las penas, las flores, los gozos, las paces, con joyas, la contemplada, recibe gloriosa, al fin de gozosa, y aplaude triunfante. Las dichas, las glorias, los gozos, las